Mi nombre es Roberto, tengo 35 años y hace 3 meses destruí todo lo que amaba por una noche que jamás debí vivir. Engañé a Patricia, mi esposa de 8 años, la madre de mis hijos, con Sofía, su hermana menor. Pero antes de que me juzguen, antes de que me odien, déjenme contarles la verdad completa. Porque lo que pasó esa noche no fue solo mi culpa, y lo que vino después, nadie se lo merecía. Especialmente lo que le pasó a Patricia cuando se enteró. Esta es mi historia, y les juro que después de escucharla, ya no sabrán de qué lado estar. Patricia y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba psicología, yo ingeniería industrial. Era esa típica relación que todos envidiaban. Nos complementábamos perfectamente, compartíamos sueños, construimos una vida juntos paso a paso. Nos casamos cuando ella tenía 24 y yo 20. Los primeros años fueron increíbles. Teníamos todo planeado, la casa en las lomas, los 2 hijos, las vacaciones familiares, pero las cosas empezaron a cambiar después del segundo embarazo. Patricia desarrolló depresión posparto severa. Ya no era la mujer alegre y espontánea de la que me enamoré. Se volvió distante, irritable, obsesiva con los niños. El sexo prácticamente desapareció de nuestro matrimonio. Me decía que estaba cansada, que no se sentía atractiva, que necesitaba tiempo. Yo traté de ser comprensivo, lo juro que lo intenté, pero nadie me preparó para vivir como un extraño en mi propia casa. Llegaba del trabajo y era como si fuera invisible. Patricia solo tenía ojos para Santiago y Emilia, nuestros hijos. Cuando intentaba acercarme, ella me rechazaba con cualquier excusa. ¿No ves que estoy ocupada? ¿No puedes esperar? ¿Siempre tienes que pensar en eso? Eso era nuestra intimidad, lo que antes nos unía. Me sentía completamente solo en mi matrimonio. Mis amigos me decían que era normal, que se le pasaría, pero pasaron meses y luego años. Patricia se refugió en terapia, en libros de maternidad, en grupos de mamás. Yo me refugié en el trabajo, en el gimnasio, en cualquier cosa que me mantuviera fuera de casa. No porque no amara a mis hijos, sino porque el ambiente se había vuelto tóxico. Cada conversación terminaba en discusión, cada intento de conexión se convertía en reproche. Sofía siempre había sido la hermana problema de Patricia. 5 años menor, impulsiva, rebelde, la típica oveja negra de la familia. Había estudiado actuación, había tenido trabajos inestables, relaciones tormentosas. Los padres de Patricia constantemente la comparaban con su hermana exitosa que tenía marido, hijos y casa propia. Cuando Sofía llegó a vivir con nosotros hace 2 años, supuestamente era temporal. Había terminado una relación tóxica y necesitaba un lugar donde encontrarse a sí misma. Patricia, siempre la hermana protectora, no dudó en abrir las puertas de nuestra casa. Yo me opuse desde el principio, pero Patricia me hizo sentir como el ogro insensible. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Es mi hermana, está pasando por un momento difícil. Al principio Sofía mantuvo distancia conmigo, pero gradualmente comenzó a ser más amigable. Me preguntaba por mi trabajo, me hacía reír con sus historias locas, me escuchaba cuando yo necesitaba desahogarme sobre los problemas con Patricia. Era como un oasis en medio del desierto emocional que se había convertido mi matrimonio. Sofía era todo lo que Patricia había dejado de ser, espontánea, sensual, atenta. Cocinaba platos especiales cuando yo llegaba tarde del trabajo, me acompañaba a ver películas cuando Patricia se quedaba dormida temprano con los niños, pequeños gestos que me hacían sentir visto, valorado, deseado otra vez. No voy a mentir, empecé a compararlas. Cuando Patricia estaba en pijama todo el día sin maquillaje, quejándose de todo, Sofía se arreglaba, olía bien, sonreía. Cuando Patricia me rechazaba físicamente, yo notaba cómo Sofía me miraba con esos ojos que había extrañado tanto. Era peligroso y yo lo sabía, pero me sentía tan vacío emocionalmente que esas migajas de atención se convirtieron en mis salvavidas. Los límites comenzaron a desdibujarse lentamente. Roces accidentales en la cocina, conversaciones íntimas cuando Patricia dormía, miradas que duraban demasiado. Sofía empezó a caminar por la casa con menos ropa, a sentarse muy cerca de mí cuando veíamos televisión. Yo debía haber puesto límites, debía haber hablado con Patricia, debía haberle pedido a Sofía que se fuera, pero no lo hice.
La atracción entre Sofía y yo se volvió innegable. Era como electricidad en el aire cada vez que estábamos en la misma habitación. Ella empezó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo, ayudarme con trabajo de la oficina, pedirme que la llevara a lugares cuando Patricia estaba ocupada con los niños, quedarse despierta hasta tarde cuando yo llegaba de trabajar. Una noche, Patricia se había quedado dormida temprano después de un día particularmente difícil con Santiago, que estaba pasando por una fase de berrinches constantes. Sofía y yo estábamos viendo una película en la sala, tomando vino. La conversación se fue haciendo más personal, más íntima. «Roberto», me dijo de repente, «puedo ver lo infeliz que eres». Sus palabras me golpearon porque era la primera vez en meses que alguien reconocía mi dolor. «Patricia está tan absorta en ser madre que se olvidó de ser esposa», continuó. «Y tú te estás muriendo por dentro». Tenía razón y lo sabíamos ambos. Me acerqué más a ella en el sillón. Sofía puso su mano en mi brazo y me miró con esos ojos llenos de comprensión y deseo. «Te mereces que te amen como el hombre increíble que eres», susurró. Estuvimos a centímetros de besarnos esa noche. Podía sentir su respiración, su perfume, el calor de su cuerpo. Pero en el último segundo, me levanté y me fui a mi cuarto. Pasé toda la noche despierto, sintiéndome culpable pero también más vivo de lo que me había sentido en años. A partir de esa noche, el juego de seducción se intensificó. Sofía caminaba por la casa en ropa interior cuando Patricia no estaba, se bañaba con la puerta del baño entreabierta cuando sabía que yo pasaría por el pasillo, me mandaba mensajes de texto con doble sentido. Yo le respondía, coqueteaba de vuelta, alimentaba esa tensión que se estaba volviendo insostenible. Patricia no se daba cuenta de nada, estaba completamente absorta en su mundo de maternidad y depresión. Cuando intenté hablar con ella sobre nuestros problemas, me dijo que era egoísta, que no entendía la presión que ella vivía, que todo lo que yo quería era sexo. Me hizo sentir como un monstruo por tener necesidades básicas de conexión e intimidad. La noche que cambió todo fue el 15 de marzo. Patricia había ido a casa de su madre con los niños para quedarse el fin de semana. Su mamá había insistido en que necesitaba descansar, que se veía agotada. Yo me quedé en casa supuestamente para trabajar en unos proyectos atrasados. Sofía también se quedó. Dijo que tenía una audición el lunes y necesitaba prepararse. Ambos sabíamos que era mentira. Ambos sabíamos lo que iba a pasar. Esa tarde cocinamos juntos, tomamos vino, hablamos de todo y de nada. Era como estar en una cita, como vivir una fantasía donde yo no era un esposo frustrado, sino un hombre libre y deseado. Sofía llevaba un vestido azul que realzaba cada curva de su cuerpo. Se había maquillado, se había perfumado. Todo era deliberado, calculado, inevitable. Después de la cena, pusimos música y bailamos en la sala. Sus manos en mi cuello, mi cuerpo pegado al suyo, sus labios a centímetros de los míos. Roberto, me susurró, ya no podemos seguir fingiendo que esto no está pasando. La besé, fue un beso desesperado, lleno de meses de frustración, de soledad, de necesidad. Sus labios sabían a vino y a pecado. Sus manos exploraron mi cuerpo como Patricia no lo había hecho en años. Me hizo sentir vivo, deseado, importante. La llevé cargando a la habitación de huéspedes. Hicimos el amor toda la noche. Fue apasionado, intenso, como si fuéramos dos adolescentes descubriéndose por primera vez. Sofía me decía cosas que Patricia nunca me había dicho. Lo mucho que me deseaba, lo sexy que era, lo mucho que había soñado con ese momento. Por unas horas me olvidé de todo, de mi matrimonio roto, de mis responsabilidades, de las consecuencias. Solo existíamos ella y yo, envueltos en sábanas y promesas que sabíamos que no podíamos cumplir. Cuando desperté a la mañana siguiente, la realidad me golpeó como un tsunami. Acababa de destruir mi matrimonio, mi familia, la confianza de la mujer que había amado durante 8 años. Y lo peor de todo es que una parte de mí no se arrepentía. Una parte de mí se sentía más completo de lo que se había sentido en años. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Patricia regresó el domingo por la noche con los niños, radiante después de su descanso en casa de su madre. Me abrazó, me besó, me dijo lo mucho que me había extrañado. Por primera vez en meses parecía la mujer de la que me había enamorado, pero yo no podía tocarla sin pensar en Sofía. No podía mirarla a los ojos sin sentir que tenía traidor tatuado en la frente.
Cada gesto de cariño de Patricia era una puñalada de culpa en mi pecho. Sofía, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Era amable con Patricia, jugaba con los niños, mantenía la rutina normal de la casa. Pero cuando Patricia no miraba, me guiñaba el ojo, me sonreía con esa sonrisa cómplice que me derretía y me aterrorizaba a la vez. Traté de convencerme de que había sido un error, una noche de debilidad que nunca volvería a repetirse. Pero el daño ya estaba hecho. No solo había engañado a mi esposa, sino que lo había hecho con la persona en quien más confiaba después de mí, su hermana. Las siguientes semanas fueron un infierno de culpa y deseo. Sofía y yo comenzamos una relación clandestina llena de encuentros furtivos cuando Patricia salía con los niños. Mensajes de texto borrados, llamadas susurradas, caricias robadas en la cocina cuando Patricia estaba en la ducha. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Sofía me hacía sentir como el hombre que había dejado de ser. Me escuchaba cuando hablaba de trabajo, me admiraba, me deseaba. Con ella redescubrí mi sexualidad, mi pasión, mi capacidad de hacer feliz a una mujer. Patricia, mientras tanto, comenzó a notar cambios en mí. Me decía que me veía más relajado, más feliz. Irónicamente, mi aventura había mejorado mi humor en casa. Ya no discutía con ella, ya no me quejaba de la falta de intimidad. Tenía mi fuente de satisfacción en otro lugar. Has estado muy cariñoso últimamente, me dijo una noche abrazándome en la cama. Me gusta este Roberto. Si supiera que ese Roberto existía gracias a que estaba acostándome con su hermana, lo que comenzó como una aventura de una noche se convirtió en una obsesión mutua. Sofía y yo no podíamos estar en la misma habitación sin tocarnos, sin buscarnos con la mirada, sin planear nuestro siguiente encuentro. Era tóxico, era peligroso, pero era lo más vivo que me había sentido en años. Empezamos a correr riesgos cada vez más grandes. Una tarde, mientras Patricia llevó a los niños al parque, Sofía y yo hicimos el amor en la cama matrimonial, en la misma cama donde dormía con mi esposa cada noche. Esa transgresión me excitó y me repugnó a la vez. Sofía comenzó a presionarme para que dejara a Patricia. «No puedes seguir viviendo esta mentira», me decía. «Los dos sabemos que ya no la amas como antes, los dos sabemos que esto es real, que lo nuestro es verdadero amor, pero yo no estaba preparado para destruir mi familia. Santiago tenía apenas 3 años, Emilia 2. ¿Cómo iba a arrebatarles a su padre por una aventura? ¿Cómo iba a lastimar a Patricia de esa manera cuando ella ya estaba luchando contra la depresión?» Sofía no aceptaba mis excusas. Se volvió más demandante, más posesiva. Comenzó a coquetear conmigo abiertamente delante de Patricia, a hacer comentarios con doble sentido, a crear situaciones incómodas. Era como si quisiera forzar la situación, provocar una crisis que resolviera todo. Una noche, después de hacer el amor en su cuarto mientras Patricia dormía, Sofía me dijo algo que me heló la sangre. «Si no dejas a mi hermana, le voy a contar todo». No era una amenaza vacía. Conocía a Sofía lo suficiente para saber que era capaz de cumplirla. Me encontraba atrapado en una situación imposible. Si dejaba a Patricia, destruiría a mi familia y me convertiría en el villano de la historia. Si no lo hacía, Sofía destruiría mi matrimonio de todas formas, pero además me quitaría cualquier control sobre la narrativa. Patricia, mientras tanto, había empezado a salir de su depresión. Había comenzado una nueva terapia, estaba tomando antidepresivos, parecía más como la mujer que había conocido. Irónicamente, justo cuando mi esposa estaba mejorando, yo estaba hundiendo nuestro matrimonio con mi infidelidad. La culpa me estaba consumiendo, pero también la adicción a Sofía. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Todo se desmoronó un martes por la noche en octubre. Patricia había salido a cenar con unas amigas de la universidad. Era la primera vez en meses que se animaba a tener una vida social fuera de los niños y la casa. Me dio tanto gusto verla arreglarse, maquillarse, sonreír. Los niños estaban dormidos. Sofía y yo aprovechamos para estar juntos en la sala. Estábamos besándonos en el sofá cuando escuchamos la llave en la puerta. Patricia había regresado temprano porque una de sus amigas se había enfermado. No tuvimos tiempo de separarnos.
Patricia entró y nos vio, yo con la camisa desabotonada, Sofía sentada sobre mí, sus labios hinchados, su pelo despeinado. El tiempo se detuvo, el silencio fue ensordecedor. Patricia nos miró durante lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Su cara pasó por todas las emociones posibles: confusión, shock, dolor, traición, furia. Después se quedó completamente inmóvil, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que no reconocí. Era fría, vacía, rota. Sofía se levantó como si nada, se acomodó la ropa y dijo: «Patricia, podemos explicarte». La frialdad con la que lo dijo, como si fuera algo normal, algo justificable, me horrorizó. «¿Explicarme qué?», gritó Patricia. «¿Explicarme que mi esposo se está acostando con mi hermana en mi propia casa, donde duermen mis hijos?». No pude decir nada. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué podía decir? Que no significaba nada, que fue un error. Ambas cosas serían mentiras. Patricia corrió al cuarto de los niños. Los escuchamos llorar, despertados por los gritos de su madre. Después la oímos hacer una llamada telefónica, llorando histéricamente. Estaba llamando a su madre, pidiéndole que viniera por ella, y los niños inmediatamente. Cuando bajó con las maletas hechas a medias, me miró con un desprecio que nunca olvidaré. 8 años, Roberto, 8 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida juntos. Y la tiras a la basura por ella. Sofía trató de intervenir, de justificarse, de explicar que lo nuestro era amor verdadero. Patricia la abofeteó con tanta fuerza que le dejó la marca de la mano en la mejilla. «Tú no me hables, tú no existes para mí, ya no tienes hermana». Patricia se llevó a los niños esa misma noche. Durante las semanas siguientes, solo podía verlos los fines de semana bajo supervisión de sus abuelos. Santiago me preguntaba por qué mamá lloraba tanto, por qué ya no vivíamos juntos. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que papá destruyó la familia por acostarse con la tía Sofía? El proceso de divorcio fue brutal. Patricia contrató al mejor abogado que pudo pagar, decidida a quitarme la custodia compartida. Presentó evidencia de mi infidelidad, de la inestabilidad emocional que representaba para los niños. No era venganza, me decía su abogado, era protección maternal. Sofía, por su parte, se comportaba como si fuéramos una pareja normal que finalmente podía estar junta. Hablaba de buscar un departamento para nosotros dos, de presentarme a sus amigos como su novio, de planear un futuro juntos. No entendía que yo no había dejado a Patricia por ella. Patricia me había dejado por mi traición. La familia de Patricia me hizo el vacío completo. Sus padres, que me habían tratado como a un hijo durante años, ya no me dirigían la palabra. Sus hermanos me veían como un monstruo que había destruido a su hermana. En reuniones familiares por los niños, era tratado como un paria. Mi propia familia estaba decepcionada. Mi madre me decía que había criado a un mejor hombre. Mi padre simplemente no me hablaba. Mis amigos se dividieron. Algunos me apoyaban calladamente, otros me juzgaban abiertamente. Pero lo peor era ver a Patricia, la mujer segura, inteligente y fuerte que había conocido, se había convertido en una sombra de sí misma. Había vuelto a caer en depresión severa. Había perdido peso, tenía ojeras constantes. Se había vuelto obsesiva con controlar cada aspecto de la vida de los niños. Los fines de semana que tenía a Santiago y Emilia, ellos me contaban que mamá lloraba mucho, que no quería levantarse de la cama algunos días, que la abuela tenía que venir a cuidarlos. Yo había destruido no solo mi matrimonio, sino la estabilidad mental de la madre de mis hijos. Sofía comenzó a presionarme para que nos fuéramos de la ciudad, para que empezáramos de cero en otro lugar. Aquí todos nos juzgan, decía. Necesitamos un nuevo comienzo. Pero yo no podía dejar a mis hijos. Ellos eran lo único bueno que quedaba de mi vida anterior. Han pasado 3 meses desde que todo explotó. Patricia finalmente accedió a terapia de pareja, no para salvar nuestro matrimonio, sino para poder cocriar a nuestros hijos de manera civilizada. Las sesiones son un infierno donde cada palabra es una acusación, cada silencio un reproche. Sofía se fue de la ciudad la semana pasada. Consiguió trabajo en una obra de teatro en Guadalajara. Antes de irse, me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Sabía que nunca ibas a dejar a Patricia. Sabía que yo era solo tu escape.
pero necesitaba sentir que alguien me elegía a mí por una vez en la vida, aunque fuera temporal. Me di cuenta de que yo no fui la única víctima en esta historia. Sofía también estaba rota, también buscaba amor, también trataba de llenar un vacío. Siempre había vivido a la sombra de su hermana perfecta. Seducirme fue su forma de ganar, de sentirse superior por una vez, pero el precio fue demasiado alto para todos. Patricia está en antidepresivos más fuertes y considera mudarse con los niños a casa de sus padres en Puebla. Mis hijos me ven como el papá que visita los fines de semana, no como el papá que vive con ellos. Sofía perdió a su hermana para siempre. Y yo perdí todo lo que realmente importaba. La gente me dice que fui un monstruo, que traicioné de la peor manera posible. Otros me dicen que Patricia me había abandonado emocionalmente primero, que yo tenía derecho a buscar felicidad. No sé quién tiene razón. Lo que sí sé es que no hay villanos ni héroes en esta historia, solo personas rotas tratando de sobrevivir a su propio dolor de maneras destructivas. Patricia con su depresión que nos alejó, Sofía con sus inseguridades que la llevaron a buscar validación en el lugar equivocado, y yo con mi egoísmo disfrazado de necesidad emocional. Ahora vivo solo en un departamento pequeño, veo a mis hijos cada 15 días y cargo con la culpa de haber destruido la familia que tanto amaba. No busco perdón porque no lo merezco, no busco comprensión porque no la espero. Solo les pregunto esto: cuando el amor se muere lentamente en un matrimonio, cuando tu pareja te hace sentir invisible, cuando alguien te ofrece la pasión que has perdido, ¿qué habrían hecho ustedes?